Quizá pocos de ustedes habrán oído hablar de esta enfermedad, pero se estima que la llamada EPOC será pronto la tercera causa de muerte en el mundo. EPOC son las siglas de la denominada enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, como dice el nombre, es una enfermedad incurable que causa el estrechamiento de las vías respiratorias. Por tanto, quienes la padecen tienen dificultades para respirar, sienten que les falta el aire. Para estos pacientes, subir un par de escaleras o llevar una maleta puede ser todo un desafío. Lo notaba sobre todo cuando subía las escaleras. Cada nuevo escalón dejaba a Margit Halbritta sin aliento y jadeaba por falta de oxígeno. Comenzó lentamente y de forma casi imperceptible, pero luego fue empeorando gradualmente. Noté que me faltaba cada vez más el aire. Pensaba que era porque había vuelto a fumar demasiado el día anterior o algo parecido. No quería admitir el problema, pero con el tiempo iba empeorando. Entonces decidí que debía ir al médico. Su médico de cabecera primero pensó que era asma, un diagnóstico erróneo. Los síntomas se agudizaron de forma dramática. Una prueba de la función respiratoria mostró que su capacidad pulmonar se había reducido drásticamente. La fumadora padece EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 3 cambios caracterizan la enfermedad. Primero, la musculatura del tracto respiratorio se contrae por una continuada exposición al tabaco o a la polución ambiental. Segundo, la membrana mucosa se congestiona produciendo una inflamación crónica. Y tercero, el pulmón produce más mucosa. Hoy nos acompaña en el estudio el neumólogo Andrés Degout para tratar este tema. Doctor Degout, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias también. Con frecuencia la EPOC se detecta tarde. Hay pacientes que llevan la enfermedad desde hace años sin saberlo. ¿Cómo es esto posible? Esto es verdad. El pulmón es un órgano que tiene mucha capacidad y al enfermarse los síntomas se desarrollan muy lentamente. Entonces, los pacientes que padecen de la EPOC muchas veces tienen síntomas como, por ejemplo, puede ser la tos y la expectoración de mucosidades que no piensan que sean problemas tan suficientemente graves para acudir a un médico. Y cuando uno tiene esos síntomas, expectoración, tos, debería acudir al médico. Yo creo que sobre todo si los síntomas no se resuelven en un tiempo adecuado, como puede ser, por ejemplo, un mes. Ya una tos que una persona padece por más de un mes, se debería acudir a un médico para ser evaluado. ¿Cuál es el diagnóstico más común o el diagnóstico que usted recomienda para tener certeza de que el paciente padece de EPOC? El funcionalismo pulmonar me parece que es la prueba médica que más sentido hace para evaluar ese tipo de pacientes y sobre todo para evaluar el estado de la enfermedad. Fuera, obviamente, de un examen clínico a fondo y lo que pueden ser otros exámenes como por ejemplo una radiografía o exámenes de sangre. ¿Y esta prueba que ha dicho usted es una prueba simple? En realidad es simple, es una prueba simple donde se miden los volúmenes pulmonares y el flujo aéreo y donde hay valores muy bien descritos de referencia donde se puede muy bien diagnosticar la enfermedad. Nuestro espectador Melad Moftá de Libia pregunta por las causas de la EPOC. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? La causa principal por el mayor del 90% de los casos diría yo que es el tabaquismo o el fumar de cigarrillo. Pueden haber otras causas relacionadas, por ejemplo, a la polución ambiental, a la polución en el ámbito laboral también, que pueden conducir a una irritación crónica de las vías aéreas que conducen a la enfermedad de la EPOC. O sea que hay no fumadores que también padecen de EPOC. Hay algunos, pero son muy pocos. ¿Y tienen algo que ver los genes con esta enfermedad? Hay una disposición genética, aunque no está muy bien descrita, pero pacientes, por ejemplo, donde el padre y la madre padecieron de la enfermedad y que también son fumadores, pueden tener un riesgo más elevado de desarrollar la enfermedad. Los síntomas de EPOC que usted ha descrito creo que son síntomas también muy comunes en el asma, ¿no? Juan Pedro Milasevich, por ejemplo, de Grecia, pregunta ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Cómo podemos distinguir lo que es asma de EPOC? En la mayoría de los casos, la EPOC se desarrolla en edades más avanzadas, mientras el asma muchas veces se desarrolla en la infancia o en la juventud. Además, los síntomas del asma son muchas veces
agudizaciones y ataques francos de asma, mientras que los síntomas de la EPOC, como hemos comentado antes, se desarrollan mucho más lentamente y no son tan extremos, digamos, como el asma. Muchas gracias, doctor Derroux. Enseguida veremos qué tipo de tratamientos pueden detener la evolución de la EPOC, pero primero queremos fijarnos en cómo Margit Halbritta, la protagonista de nuestro informe, logró empezar a respirar mejor, pese a que en su caso la enfermedad se encontraba ya en un estadio muy avanzado. A Margit Halbritta le diagnosticaron tarde la EPOC. Una parte de su tejido pulmonar ya estaba destruido. Tenía un enfisema pulmonar. Los alvéolos ya no tenían elasticidad suficiente. Las paredes de las pequeñas cavidades eran delgadas y frágiles. Le llegaba demasiado poco oxígeno fresco. El pulmón estaba sobredistendido. La parte inflamada del pulmón presiona sobre la parte sana y ve reducidas sus funciones. Hasta hace 10 años, lo único que podíamos hacer era extirpar la parte más afectada para que las partes restantes pudieran ensancharse de nuevo y retomaran sus funciones. Margit Halbritta pensó en someterse a esta operación, pero los resultados eran demasiado inciertos y la intervención demasiado arriesgada. Sin embargo, tenía que hacer algo, ya que la enfermedad empeoraba cada vez más. Mi sistema inmunitario estaba bajo mínimos. Contraía infecciones fácilmente. Lo pasaba muy mal cuando los bronquios estaban inflamados. Llegué a empeorar tanto que sufrí un ataque de disnea y tuve que ser trasladada al hospital. Finalmente, el destino de Margit dio un giro. En un nuevo estudio del Hospital de Nuremberg estaban ensayando un nuevo método de tratamiento. Margit participó en él. Los médicos querían colocar pequeñas válvulas en las vías respiratorias de los pacientes con enfisemas pulmonares para eliminar el exceso de aire. En la intervención, los médicos introducen un broncoscopio por la tráquea hasta llegar a las partes afectadas de los pulmones. Así colocan las válvulas y éstas comienzan a controlar el flujo de aire. Al inhalar aire, se cierran para que no entre aire en las zonas sobredistendidas. En cambio, al expirar se abren para que el aire atascado y las secreciones puedan salir. Pero los médicos no pueden aplicar este método a todos los pacientes. Es necesario que haya lóbulos pulmonares en los que el enfisema esté muy pronunciado y otros en los que lo esté mucho menos. Además, hay que asegurarse de que el aire no puede ser intercambiado entre los lóbulos, ya que cuando obstruyo los bronquios o los cierro con la válvula, no debe llegar aire de atrás, porque si no, los lóbulos no se achican. En la actualidad, el método de la válvula está muy extendido. Además, en el Hospital de Nuremberg comenzaron a aplicar otro procedimiento. Las partes destruidas del pulmón son tratadas con vapor de agua. Esto hace que el tejido afectado cicatrice y se contraiga. Así, las otras partes del pulmón vuelven a recibir más aire. Margit Halbritta tuvo suerte. Las válvulas aplicadas en sus pulmones facilitaron su respiración. Ahora puede volver a disfrutar de la vida. Hoy me parece un milagro. Puedo volver a moverme con libertad, ir a pasear o ir en bicicleta. La diferencia es enorme. Pues aquí seguimos conversando con el neumólogo doctor Derroux. Doctor, ¿qué opina usted sobre estos tratamientos? ¿Para qué tipo de pacientes están indicados? Estos tratamientos tienen un valor grande para cierto tipo de pacientes. Yo diría especialmente para pacientes con un enfisema muy desarrollado, una inflación, sobreinflación del pulmón, donde bajo la introducción de esas válvulas o el tratamiento con vapor, la mecánica pulmonar cambia. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que son pacientes muy enfermos y estamos manipulando un órgano enfermo. Entonces, yo creo que hay que evaluar muy bien y caracterizar muy bien esos pacientes y hay que aclarar muy bien los riesgos que puede tener un tratamiento como ese.
William Little y Jen Daniels de Estados Unidos preguntan si hay algún tipo de tratamiento nuevo que prometa para enfermos de EPOC, ¿no? Independientemente de lo que hemos visto ahora, que es ya muy novedoso y, como usted dice, para determinados pacientes. Hemos visto desarrollos en la farmacoterapia de la EPOC en los últimos años, desarrollos muy marcados, sobre todo lo que son el tratamiento con broncodilatadores, beta-adrenérgicos y anticolinérgicos, que ya hoy en día hay combinaciones muy potentes, y también fármacos de larga duración. Y creo que otra cosa que vale la pena comentar es que estamos conociendo un poco mejor la enfermedad, donde ya hoy en día podemos caracterizar diferentes fenotipos, ¿no? O sea, no es un paciente que tiene la EPOC, es igual a otro, sino yo creo que el desarrollo en un futuro va a ir dirigido a caracterizar mejor los pacientes y identificar, por ejemplo, pacientes que tienen más agudizaciones y que requieran un tratamiento especial. Usted habla de los broncodilatadores, ¿ha dicho? Exacto. ¿Cómo se pueden aliviar los síntomas del paciente, sobre todo en ese primer estadio, y mejorar la calidad de vida de los pacientes? Porque al fin y al cabo uno tiene que aprender a convivir con la enfermedad. Por un lado, yo pienso que lo más importante es dejar la causa de la EPOC, que suele ser el consumo de tabaco o de cigarrillo. Esto es lo principal para iniciar un tratamiento. Otro tipo de tratamientos, sobre todo los broncodilatadores, y los corticoides inhalados, pueden aliviar los síntomas definitivamente, pueden evitar agudizaciones y pueden mejorar la calidad de vida, pero el mismo paciente puede hacer mucho, ¿no? Él puede llevar una vida sana, él puede alimentarse bien, él puede sobre todo hacer ejercicio, moverse. ¿Y hay terapias también para aprender a respirar, por ejemplo, de un modo determinado? Hay terapias especiales para pacientes con EPOC, fisioterapias, pero también, cursos donde los pacientes con la EPOC pueden aprender a respirar adecuadamente, a controlar su respiración. Hay cursos de deporte especiales para pacientes con EPOC. Por ejemplo, aquí en Alemania hay una cosa que llamamos Lungensport, que es especialmente para pacientes con la EPOC. Y entonces hay muchas formas donde el paciente también puede ser activo. Sí. Bueno, pues eso está muy bien. Y lo que usted ha dicho, ante todo y fundamental, dejar el tabaco, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, doctor Derroux, por habernos acompañado hoy. Gracias por todos estos consejos y explicaciones. Mucho gusto. La EPOC, ya vemos, no se cura y es fundamental dejar de fumar para prevenir la progresión de la enfermedad. Por cierto, ¿es usted fumador o consiguió dejar el cigarrillo o es que nunca fumó? Le invitamos a que participe en una pequeña encuesta. La encontrará en la página web de Enforma, junto a otros muchos consejos de salud y los temas que trataremos en nuestros próximos programas. Próximamente hablaremos de la neurodermitis. La piel pica, se enrojece y muestra erupciones y escamas. La enfermedad es molesta y además crónica, pero hay remedios para aliviar los síntomas. Envíenos sus preguntas a enforma@dw.com. La clave es neurodermitis. El plazo de envío finaliza el 15 de octubre de 2015.